Bueno, de las últimas horas, no es que no hayamos hablado en serio en lo que va del programa, pero para pasar un poco en limpio, nos da la sensación que las definiciones de Javier Milei respecto de China dice muchas cosas. Ese cambio de postura, esa necesidad de ir a seguir trabajando por las inversiones y sobre todo por el tema de los swap en cuanto a las reservas disponibles y los compromisos de deuda que tiene que enfrentar el gobierno. Y el otro dato que a mí me llamó mucho la atención es la liviandad con la que el secretario de Educación, Torrendel, dijo que hay un 38% de estudiantes en las universidades que no se sabe dónde están. En las universidades hay un 38% de alumnos de los que no sabemos si están cursando, dijo. Después dijo algo así como, no sabemos si están, definiciones muy feas, muy espantosas. Creo que también apareció Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, que dijo, ya andás a ver si están, qué están haciendo, eventualmente, como diciendo, no están cursando, están ocupando un lugar. Sí, además lo dijo suponiendo, lo cual es un error, suponiendo que el presupuesto universitario o el reclamo de aumento de presupuesto universitario estaba atado a la cantidad de alumnos que cursan en las universidades. Y salieron varios rectores a contestarle y a decir, no, eso no es así. Desde hace muchos años que eso no es así. Todos los aumentos presupuestarios para las universidades se dan por inflación. En función de la inflación es que se pide el aumento para la universidad, sí, no en función de la cantidad de alumnos. Claro. Bueno, y es más, habló de una larga tradición de opacidad, ¿no? Referido a lo que menciona Luispa. En una semana en la que hay una movilización convocada para el próximo miércoles que evidentemente al gobierno le preocupa. Está, por supuesto, todo el aura de lo que fue la movilización del 23 de abril, razón por la cual está en línea Flavia Terigi, es rectora de la Universidad de General Sarmiento, docente licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Ciencias Sociales y doctora en Psicología. Flavia, Pablo Caruso, Luis Paginiger y Gabriela Radiche, saludamos en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás vos y todos los demás? Gracias, Flavia, por atendernos. Varias cosas para preguntarte. En principio, ¿cómo tomaste estas definiciones del secretario de Educación respecto de una larga tradición de opacidad respecto de la cantidad real de inscriptos y los presupuestos que reclaman las universidades nacionales en función de eso? Creo que es un intento de deslegitimar el reclamo de las universidades, que el propio gobierno dice que no es inadecuado. Acordate cuando en abril ellos decían que no necesitábamos el dinero para funcionar, que usábamos el dinero para las cosas más extrañas, y cuando se produjo la marcha de abril, después dieron el aumento de los gastos de funcionamiento. Entonces, yo lo que creo es que es un intento de desacreditar el reclamo que realizamos las universidades, exactamente igual como ocurrió en abril. El argumento, por supuesto, es muy desdichado, en primer lugar, porque como decían ustedes en la introducción de la nota, no hay modo de reducir el presupuesto de las universidades a la cantidad de alumnos que tenés. Solo por dar un ejemplo, el año pasado había en curso en el sistema universitario público más de 17.000 proyectos de investigación. Eso no se paga contando alumnos, eso se paga con los cargos de investigadores que tenemos en las universidades, con el dinero para mantener laboratorios, con el dinero para comprar equipamiento, para hacer trabajo de campo. Eso también es parte del reclamo que estamos realizando. Y créeme que la Subsecretaría de Políticas Universitarias y supongo que por lo tanto también la Secretaría de Educación tienen toda la información que necesitan mes a mes acerca de cómo es la planta docente, la planta no docente de las universidades, qué tamaño tiene nuestra matrícula, qué proyectos de investigación tenemos. Por eso lo tomo como un intento de desacreditar la marcha más que como una cosa que realmente el secretario piense. Ahora, Flavia, si tienen tan los elementos a mano, la verdad que se vuelve como muy grosero el intento de deslegitimar. Estoy pensando también en el ofrecimiento que se hizo sobre finales de la semana pasada, un ofrecimiento del 6%, si no me equivoco, frente 5,8, sí. Frente a un 50% de pérdida de poder adquisitivo de trabajadores de la educación universitaria. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que el gobierno mal calibra o eventualmente cuál es la intención? Porque evidentemente preocupación por poner arriba de la mesa un argumento más o menos lógico no hay. Yo pienso que lo que hay es, en primer lugar, mucho desconocimiento. Esto está presente
en muchas áreas desde que este gobierno comenzó. Yo vengo señalando desde hace mucho tiempo que no hay plata es un argumento que vale para todo, pero que muchas veces lo que oculta es incapacidad de gestión, desconocimiento de aquello que tenés que gestionar. Yo creo que hay mucho desconocimiento y que hay mucho prejuicio. Cuando se dice, por ejemplo, que hace 2 siglos que las universidades inventamos alumnos, la única universidad que existía hace 2 siglos es la Universidad de Córdoba, y esto es casi pre-independencia, exagero un poco, pero digo, es previo a la independencia nacional. ¿De qué me había hablando? Perdido eso, Flavia. ¿Dijeron hace 2 siglos? Esto tiene como 200 años, dijeron. Esto tiene como 200 años, lo de inventar alumnos. Hace 200 años ni siquiera teníamos ley de educación obligatoria a nivel primario. Bien. Es decir cualquier cosa, de cualquier manera, para desacreditar, y me parece que, si bien podemos seguir hablando de esto, todo lo que ustedes quieran, hay algo que se logra con esta estrategia, que es que no se discuta lo que hay que discutir. Entonces estamos discutiendo si de verdad escondemos alumnos, estamos discutiendo si los rectores no nos dejamos controlar por los organismos de control, discutimos 2 semanas después de la marcha de abril si teníamos carrera académica. Personalmente me atacaron diciendo no tiene carrera académica, vos leíste por lo menos mis estudios para hablar de mi carrera académica. Y es muy difícil salir a discutir así, porque ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a mostrar? El currículum es un ataque y otro ataque y otro ataque que nos coloca todo el tiempo en una discusión que no es la que queremos dar. Queremos dar la discusión por los recursos que necesitan las universidades para poder seguir haciendo lo que venimos haciendo, que es formar a los profesionales, a los técnicos, a los profesores, a las profesoras, haciendo investigación, vinculándonos con las escuelas, con las empresas, con las instituciones del territorio. Eso es lo que hace la universidad pública. Creo que es lo que no comprenden. ¿Qué tal, Flavia? Luis Pablo Giniger te saluda. Quiero preguntarte por el CIN, por el Consejo Interuniversitario Nacional, y por la forma que tiene de discutir, ¿no? De llegar a un consenso. Son más de 60 las universidades nacionales. Me imagino que lograr un método para una discusión lo más democrática posible no es fácil, teniendo en cuenta que son tantos y tampoco se deben reunir tan seguido. Pero quiero preguntarte, ¿hasta dónde llega el consenso pensando en la movilización del miércoles sobre todo, y en una estrategia de lucha que probablemente lleve un tiempo, ¿no? Que no termina el miércoles tampoco, a eso me refiero? El consenso es muy alto, y por supuesto es muy alto porque la gravedad, la agresividad de la política del Poder Ejecutivo también es muy alta. Nosotros tenemos nuestras diferencias sobre muchas cosas, pero no hay que olvidar que las universidades somos instituciones con un alto grado de autonomía, y en ese sentido se pueden tener diferentes perspectivas sobre las cosas, pero cada universidad, en el marco de su propio autogobierno, con sus órganos de gobierno que expresan un montón de corrientes y de fuerzas internas, resuelven hacia dónde dirigen, por ejemplo, qué carreras vas a crear, para qué vas a usar los recursos de los gastos de funcionamiento y todo ese tipo de cosas. Lo que ha pasado, lo que no había pasado nunca hasta ahora, y lo que ha pasado ahora, es que tenemos del otro lado un Poder Ejecutivo que, así como el presidente dice que él es un topo dentro del Estado y que está ahí para destruirlo, también realiza respecto de las universidades cosas que apuntan a que las universidades dejemos de hacer aquello que tenemos que hacer. Hay ejemplos muy concretos. Hay una línea del presupuesto universitario, está aprobada años anteriores, por supuesto, no en este, que estamos con un presupuesto de prórroga, que es una línea de gastos de extensión que tiene cero de ejecución. Cero es cero. Cero no es un poquito, me lo mandaron en cuentagotas, es cero. Y es una decisión del Poder Ejecutivo enfocada a que las universidades quedemos completamente empujadas a únicamente dar clase. Ellos creen que ahí nos tienen que empujar a únicamente dar clase, y encima, si das clase, te dicen que inventás alumnos que no tenés. Claro. Realmente es una forma... Todo esto genera muy consenso, querés decir. Es que es tan brutal el ataque y es tan contrario a la tradición de las universidades que es fácil ponerse de acuerdo. También hay que decir que en los años anteriores el CIN venía trabajando en una serie de iniciativas vinculadas con la mejora de las propuestas de las universidades, con la adopción, por ejemplo, de un sistema de créditos académicos, con la posibilidad de combinar la educación presencial con
con formas de bimodalidad o de educación a distancia, con la posibilidad de revisar la duración de las carreras, de mejorar el tiempo real de cursado de las carreras. Sobre eso había una enorme cantidad de acuerdos que se plasmaron en unas resoluciones de finales de la gestión pasada, y eso también era el resultado de un largo acuerdo en el Consejo. Unos acuerdos que llevan mucha discusión y que se explican en buena medida porque en el Comité Ejecutivo del Consejo estamos los presidentes y vicepresidentes, los y las presidentes y vices de todas las comisiones del Consejo, y esos son cargos que se renuevan anualmente y que van haciendo un equilibrio entre las diferentes posiciones que tenemos rectores y rectoras. Yo nunca estuve presidiendo una comisión y a partir de abril de este año presido una, y probablemente en el futuro otra persona presida la que yo presido. Flavia, ¿cuál es el clima en este caso en particular en la Universidad Nacional de General Sarmiento de cara a la movilización del miércoles? Te pregunto esto para ver, bueno, cómo vas palpitando cómo puede ser la movilización acá en la zona del Congreso en Capital. Y la ansiedad por hacer algún gesto público de mucha envergadura, como puede ser una marcha, una movilización, estaba siendo contenida, en verdad. La expectativa era que pronto ocurriera algo. También sabíamos que si el Congreso aprobaba, como aprobó, la ley de financiamiento universitario, y si el Ejecutivo no la vetara, como anuncia que la va a vetar, la situación cambiaría mucho, porque todo lo que estamos discutiendo acá, vinculado con salarios, con gastos de funcionamiento y con gastos de investigación, se vería, por lo menos por el año 2024, reparado por esta ley. Por eso el sistema universitario, con mucha ansiedad, sin embargo, esperó a este momento. Hemos acompañado a diputados y senadores llevando argumentos, participando de las presentaciones en las comisiones, hemos colaborado todo lo que hemos podido en la redacción de algunos de los proyectos o de algunos de los dictámenes. Nos hemos reunido con diputados y sobre todo con senadores, y el primer asunto para nosotros es que se aprobara la ley. La ley se aprobó, ahora estamos esperando lo que haga el Ejecutivo con la ley. El Ejecutivo ya anunció que la va a vetar. Yo quiero decir de todos modos que aún si el presidente veta la ley, por supuesto queda la posibilidad de la insistencia con la ley, pero además la ley lo que ha hecho es colocar los temas universitarios donde tienen que estar colocados. Yo voy a insistir en algo que tratamos de marcar mucho los rectores y rectoras, y es que el poder del Estado Nacional que decide sobre las universidades no es el poder ejecutivo, es el poder legislativo. Las universidades son creadas por ley del Congreso de la Nación. Para que puedas intervenir una universidad necesitas una ley del Congreso de la Nación. Solo si está por algún motivo suspendido el funcionamiento del Congreso la puede intervenir el Poder Ejecutivo. Nos audita la Auditoría General de la Nación, que es un organismo dependiente del Congreso de la Nación. El presupuesto lo aprueba el Congreso de la Nación. Entonces, lo que ha hecho el Poder Ejecutivo en los meses de gobierno de Milei es avasallar funciones que tiene el Poder Legislativo sobre las universidades y ponernos a las universidades a discutir con la autoridad de turno. El secretario de Educación dijo, entre las cosas que dijo, que es un problema que nosotros tengamos que estar discutiendo con las autoridades de turno, pero eso lo generaron ellos, porque yo no tendría que estar discutiendo con las autoridades de turno el presupuesto de mi universidad. Tendría que estar aprobado por el Congreso de la Nación. Claro. Y el Ejecutivo lo que tendría que hacer es transferirlo. Flavia, perdón. La última, vuelvo un segundito sobre el tema del veto. Dentro del CIN, digamos, en las reuniones que están teniendo entre rectores y rectoras, ¿qué suponen? ¿Que el gobierno está calculando, que no quiere hacerlo antes de la movilización para no agrandarla, que lo va a hacer después o que lo está evaluando? Hasta cierto punto nosotros evaluábamos que era posible que estuviese siendo evaluado el veto, para que fuera un veto, quizás un veto parcial, no un veto total. Nosotros no aceptamos un veto ni parcial ni total. Me imagino, por ejemplo, se veta el artículo 4, que es el artículo que establece la adecuación de los salarios a los índices de inflación. Para nosotros, si pasa eso, sigue sucediendo lo mismo que está pasando hasta ahora, que es el empobrecimiento de quienes trabajan en las universidades. Hemos sugerido más de una vez, cuando nos han entrevistado, lo ha dicho el presidente del CIN, también el vicepresidente, bueno, esperamos que el presidente se asesore debidamente sobre lo que está vetando, porque no está vetando
un disparate, está vetando una ley que simplemente pone las cosas en el lugar donde tendrían que estar, si no fuera por las decisiones de prorrogar el presupuesto, que es una decisión que tomó el Poder Ejecutivo a partir de la no aprobación del presupuesto del año 2024, y después aprovechar ese enorme margen que te da el hecho de que lo que de verdad se ejecuta durante 2024 es muy distinto de lo que se aprobó para 2023, y eso es lo que está prorrogado, para mover muy discrecionalmente los recursos. En ese movimiento discrecional de los recursos pasan cosas como partidas que no se ejecutan o partidas que crecen infinitamente, como ha pasado, como fue claro con el tema de los gastos de la CIDE, ¿no? Flavia, muchísimas gracias, y desde ya toda la atención puesta en la acción del gobierno en estas horas y sobre todo en la movilización del miércoles. Un abrazo grande. A ustedes, muchas gracias. Flavia Terigi, rectora de la Universidad General del Sarmiento, charlando con nosotros. Está claro que además quedan habilitados los micros ya, ¿no? Para el miércoles. Y cortar la calle también, ¿o no? Sí. ¿No? Sí, queda por lo que pasó el sábado. Claro. 5:44. Deja tu mensaje en nuestra línea.